Buen día, mi nombre es Jaime Alejandro Murcia Álvarez, soy integrante del grupo 291 del curso Psicología Política, en conjunto con las compañeras Mayra Camila Rojas, Blanca Olivia, Gaviria, Daniela Ginette Delgado y Liseta Tatiana Trujillo. Hoy, por medio del siguiente video, venimos a realizar el conversatorio que se solicita en la etapa 3, apropiación epistémica. Siendo así, partimos del interrogante: ¿de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político? Siendo así, empezamos a responder la pregunta. Buenas tardes. Para iniciar la respuesta a esta pregunta, ¿de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político? Quiero iniciar con una pequeña premisa para dar respuesta a esta pregunta, iniciando con el ser humano, que desde que nace es un ser social. Viene destinado a vivir en un mundo social, pero que para ello necesita la ayuda de los demás. Es decir, que el individuo, el sujeto, no puede llegar, digamos, a tomar sus decisiones, a determinarse como sujeto político si es individual, si es solo, ¿no? Siempre necesita de esa socialización. Y aquí la importancia de la socialización política, ¿no? Que retomamos una lectura según Jiménez, que nos dice que la socialización política es el proceso por el cual la subjetividad se manifiesta y se construye. En las prácticas cotidianas, según Jiménez, es pensar, ¿no? El sujeto político piensa que en las prácticas cotidianas de sus propias experiencias y convivencias con las diferentes instituciones y los actores sociales que están a su alrededor, ¿no? Desde su primer agente de socialización, como decimos, tenemos en cuenta que es la familia, es la escuela. Desde allá el sujeto comienza a forjarse y a formar sus propias experiencias, a formar sus valores, a pasar de ese individuo que pertenece a la masa, a forjarse como sujeto crítico que se piensa, que se hace sus preguntas, el por qué estoy aquí, si este lugar es para mí, se hace sus interrogantes, ¿no? En ese sentido, desde ahí pasa, desde el individuo y desde el sujeto crítico, pasa a ser el sujeto político, que es muy importante tener en cuenta esto, porque la pregunta nos dice que cómo la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político. El sujeto, desde su subjetividad, tiene el derecho de socializar. Es importantísimo esa socialización y desde ahí se va construyendo y se va determinando, ¿no? Es lo que yo pienso. Desde ahí doy una pequeña conclusión a la pregunta, que la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político a través de sus valores, los valores que se dan en la familia, a través de la participación activa a ciertos partidos políticos de una manera activa. Ese sujeto ya crítico, ese sujeto político ya no se está estático, sino que da un paso más allá y a través de sus interrogantes da un paso de manera activa. Ya no es pasivo, sino pasa a ser activo, ¿no? También a través de esos procesos políticos lo determina a llevar, a interiorizar y hacer propia una cierta visión de la política, de las instituciones, de las organizaciones y de todos estos fenómenos que se vinculan con la política. Y todo esto se va formando a través de sus experiencias, a través de esa subjetividad y lo importante que esa subjetividad lo lleva a esa socialización y a través de esa socialización el sujeto adquiere y se determina como sujeto político. Le doy paso a la siguiente compañera en este momento. Bueno, cordial saludo. En esta ocasión, pues también voy a dar respuesta a la pregunta. Entonces, pues como primero, vamos a determinar qué pues es la socialización política. En este caso, pues es el proceso, el mediante el cual pues los individuos adquieren conocimientos y pues actitudes, también valores, los que son necesarios pues para poder participar en una vida política pues dentro de la sociedad. La socialización política pues puede ocurrir a través pues de diversos agentes, ya sea en la familia, en la escuela o en los medios de comunicación. También pues esta tiene la capacidad de construir la subjetividad política de las personas y pues determinar una identidad política de diferentes formas. Entonces, como ejemplo, tenemos que en la socialización política, pues se pueden inculcar los valores políticos específicos en donde los individuos, como el compromiso con la democracia, con la igualdad de la libertad, pues entre otros, de esta manera, pues los individuos
pues pueden internalizar los valores y construir la subjetividad política pues en torno a ellos. También tenemos y podemos agregar a que pues se puede determinar pues con actitudes políticas del individuo por medio de su nivel de confianza en las instituciones políticas. Puede ser su orientación ideológica, su preferencia pues por un partido político o pues por un candidato en específico. En este sentido, entonces abarcamos pues todo lo que es la socialización política, en donde pues puede tener un impacto significativo en la forma en que pues los individuos se involucran en la vida política dentro de la sociedad. Pues existen diferentes formas de acción, ya sea a través de la participación en organizaciones políticas, también como lo es en las votaciones pues electorales y también la protesta social. Entonces, podemos concluir de que la socialización política puede influir en la construcción de la subjetividad política de los individuos, determinando sus valores, las actitudes, las preferencias políticas, pues, y la capacidad que tienen de la participación en la vida política de la sociedad. Gracias. Así es, compañera Daniela. Vale, entonces tenemos como tal la pregunta de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político. Me parece más importante cada una de las apreciaciones que ha realizado cada una. De igual forma, como sabemos, la noción de socialización política está bien haciendo referencia desde los mecanismos de aprendizaje, adaptación e integración a través de los cuales se dota como tal la cultura política a los individuos de una sociedad. Este proceso también viene desde una perspectiva interaccionista, se inicia en la infancia de un individuo y se circunscribe a lo largo de toda la vida. Podemos decir que es por esto que está la socialización política, porque ella construye la subjetividad política del individuo y determina su identidad política en varias formas. Tenemos un ejemplo que a través de la socialización política se pueden inculcar valores políticos específicos en los individuos, como lo es el compromiso con la democracia, la igualdad, la libertad, entre otros. De esta manera, los individuos pueden internalizar estos valores y construir su subjetividad política en torno a ellos. También la socialización política puede determinar las actitudes políticas del individuo, como su nivel de confianza en las instituciones políticas. Es por esto que está la preferencia por un partido político o un candidato específico. En ese sentido, la socialización política puede tener un impacto significativo en la forma en que los individuos se involucran en la vida política de su sociedad, ya sea a través de la participación en organizaciones políticas, la votación en elecciones, la protesta social, entre otras formas de acción política. Como tal, en resumen, la socialización política puede influir en la construcción de la subjetividad política de los individuos, esto determinando pues sus valores, actitudes y preferencias políticas, y asimismo la capacidad de participación en la vida política de su sociedad. Leamos a la compañera Lisette. Buenas tardes. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho por mis compañeras, podemos decir que la socialización política juega un papel fundamental en la construcción de la subjetividad y en la determinación del sujeto. Mediante este proceso se puede socializar la política y se puede determinar que las personas adquieren conocimientos, valores y actitudes que se relacionan con la política y participan directamente en esta. De tal manera que sugiere aprender sobre las instituciones políticas, los sistemas de gobierno y los derechos y las responsabilidades ciudadanas de diferentes corrientes ideológicas. Y en base a la socialización política, las personas suelen internalizar y brindar enseñanzas que integran de esta manera ver el mundo y posicionarse políticamente, y también pueden incluir la familia, la educación, algunos medios de comunicación y en las sociedades en general. Ahí es donde se puede determinar que el sujeto político participa activamente en la vida de la toma de decisiones de las personas. Muchas gracias. Bueno, compañeras, siendo así y manifestando mi punto de vista respecto a las respuestas a la pregunta que se planteó de cada uno de ustedes, he de decir que estoy de acuerdo con sus puntos de vista y, a modo de conclusión, diré que la socialización política es un proceso mediante el cual los individuos adquieren valores, creencias y conocimientos políticos a través de interacciones sociales como la familia, la educación y los medios de comunicación. Este proceso influye en la construcción de la subjetividad política al moldear la identidad política de una persona, sus preferencias y actitudes hacia cuestiones políticas. Además, la socialización política puede determinar al sujeto político al influir en sus decisiones y comportamientos políticos, como la participación en elecciones, la afiliación a partidos o grupos políticos y la adopción de posiciones ideológicas. También puede impactar en la percepción del individuo sobre el sistema político y su compromiso cívico.
Ya para finalizar y en resumen, la socialización política es un proceso fundamental para la formación de la subjetividad política y en última instancia para la determinación del sujeto político en una sociedad. Siendo así, damos por finalizado el conversatorio. Le agradezco a cada una de las compañeras presentes y enviamos un saludo muy especial al tutor encargado del área. Muchas gracias.